Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, esta es nuestra presentación. Fundamento del liderazgo cristiano, tomo 1, conceptos y aplicaciones. Y el título del mensaje de hoy es ¿Cómo multiplicar líderes? Lo primero que me gustaría decirle, ¿verdad? Es que sentimos de parte del Señor hoy que las iglesias, los hermanos tienen una gran expectativa por ganar personas. Sentimos la sensibilidad, sentimos a los hermanos dispuestos a batallar, ¿verdad? Y este tema, ¿verdad? Nos puede ayudar a ubicarnos dentro de un trabajo que el Señor quiere consolidar en la iglesia. Entonces me gustaría tomar esta palabra multiplicación, porque cuando nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? Detenidamente percibimos que la multiplicación es algo de suma importancia desde el punto de vista divino y desde el punto de vista humano, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia, detenidamente vemos que Dios le dio mucha importancia al asunto de la multiplicación. Entonces me gustaría leer con ustedes rápidamente, a manera de introducción, algunos versículos. En Génesis capítulo 12, ¿verdad? Génesis capítulo 12, nosotros vemos el sentido de la multiplicación, ¿verdad? Dice Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y te engrandeceré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Entonces, ¿qué vemos en este versículo? Cuando el Señor habla aquí de que iba a ser de Abraham una nación grande, en esta palabra está implícito el concepto de multiplicación. No te heredará esto, sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Qué vemos en este versículo? El sentido de la multiplicación. En Mateo capítulo 9, ¿verdad? Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Vemos, ¿verdad? Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Entonces, ¿qué queremos resaltar aquí? Que la multiplicación es algo importante, porque la multiplicación está relacionada a la voluntad de Dios. En Génesis capítulo 1 nosotros vemos que después que el Señor hizo las grandes lumbreras, Él creó la vida vegetal, creó la vida animal y creó al hombre. Para la vida vegetal, para la vida animal y para el hombre, el Señor le dio a ellos el sentido de la multiplicación. Si esto es importante para Dios, creo que esto tiene que ver con nosotros, amados. Porque en este tiempo Dios cuenta con nosotros y Él quiere, ¿verdad?, que nosotros podamos cooperar con Él en el establecimiento de su reino. Y cuando hablamos del reino, hablamos de la predicación del evangelio. Nosotros tenemos que darnos cuenta la importancia de que nosotros podamos dar fruto, que nosotros podamos multiplicar. Ok,
Yo quiero avanzar, ¿verdad? Que cuando el Señor creó la vida vegetal, creó la vida animal y creó al hombre, Él a todo le dio el sentido de la multiplicación, ¿verdad? Hoy nosotros queremos compartir de cómo multiplicar líderes, es el tema de hoy. Y como primer punto, nosotros necesitamos entender algo. Quizás nuestra pregunta, ¿verdad?, es cómo hacemos nosotros para multiplicar líderes. Bueno, nuestro primer punto es: un líder es generado por otro líder. En este sentido, todos nosotros necesitamos cambiar nuestra perspectiva, cambiar nuestra visión. Es decir, nuestra percepción de nosotros mismos y cambiar nuestra percepción hacia los hermanos. Necesitamos un cambio de percepción. ¿Qué es un líder? Cuando hablamos de liderazgo, entendemos que es alguien que tiene responsabilidades, ¿correcto? Y como tenemos responsabilidades, nosotros necesitamos administrar esas responsabilidades a fin de dar los resultados esperados. Sin embargo, ser líder va más allá de gerenciar. Ser líder va más allá de distribuir tareas. Ser líder va más allá de exigir resultados. ¿Qué es liderar? Liderar significa influir en las personas para producir a otro como nosotros. Quiero repetir esa definición. ¿Qué es liderar? Liderar significa influir en las personas para producir otro como nosotros. Para poder dar aplicación, me gustaría tomar Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Filipenses capítulo 2. Porque Filipenses capítulo 2 nos muestra un ejemplo, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 19 y 20 dice: espero en el Señor Jesús enviarlo pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo y que tan sinceramente se interese en vosotros. Entonces, en este punto, en estos versículos que vemos que Pablo, al cuidar de Timoteo, produjo en Timoteo un mismo sentir, un mismo corazón. Una persona que sentía lo que Pablo sentía, y por eso cuando esa persona era enviada, esa persona servía, visitaba las iglesias, era como si Pablo estuviera allí. ¿Qué queremos reforzar con esto? Que liderar significa influir en las personas para producir a otros como nosotros. Todos los mensajes de este perfeccionamiento tienen un único objetivo, hermano: producir compañeros, producir cómplices. Es decir, que todos nosotros, hermanos, aunque seamos distintos exteriormente, tengamos el mismo corazón, el mismo sentimiento, la misma visión para caminar juntos hacia un mismo objetivo. Cuando decimos que liderar significa influir en las personas para producir a otros como nosotros, necesitamos entender que ese trabajo depende de que nosotros seamos auténticos, genuinos y verdaderos. Para nosotros producir personas, ¿verdad?, influir en ellas y producir personas que sean interiormente igual que nosotros,
Necesitamos ser auténticos, genuinos y verdaderos. En otras palabras, cuando usted ve a un hermano, cuando usted cuida de un hermano, usted necesita entender que ese hermano tiene sus propias características, tiene su capacidad, su formación y tiene su experiencia. Pero interiormente, él necesita ser como nosotros. Para eso necesitamos influir, necesitamos hacer un trabajo de influir en esa persona. Ok. Para poder multiplicarnos, de un ambiente. Necesitamos palabra y necesitamos. Pero para el proceso, ¿verdad? Que hace posible que nosotros nos multipliquemos. En esta noche nosotros queremos hacer una comparación entre el liderazgo, ¿verdad? Y una semilla. ¿Por qué una comparación entre el liderazgo y una semilla? Porque la semilla es un gran misterio, ¿sí? Se toma cualquier semilla, una semilla de sandía, una semilla de aguacate, de mango. Cada semilla es un misterio. ¿A qué me refiero? En su interior, ella almacena las informaciones que darán forma y funcionamiento al futuro árbol. Todo está concertado dentro de esa semilla. En esa semilla está concertada toda la información. ¿Cuál información? Bueno, el proceso de llamado fotosíntesis, el tamaño del árbol, el fruto del árbol, el tronco, sus hojas, la etapa en que ese árbol da su fruto. Todo está concertado dentro de esa semilla. Para que esa semilla fructifique, crezca, se desarrolle, llegue a ser un árbol que dé fruto, ¿verdad? Esa semilla necesita pasar por un proceso y todo comienza con la germinación de esa semilla. ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, se combinan elementos, factores externos como el agua, ¿verdad? La humedad, el oxígeno, la temperatura, los nutrientes, la luz solar, a fin de que esa semilla pueda tener las condiciones necesarias que le van a permitir desarrollarse y dar su fruto. Todo comienza con algo que se llama imbibición. ¿Sí? ¿Qué es la imbibición? Es la absorción de agua por parte de la semilla. Cuando esa semilla empieza a tener contacto con el agua, junto con los demás factores, da como resultado la rotura de la cáscara. Eso permite, ¿verdad?, que la raíz que está interior a la semilla tenga contacto con el suelo y a partir de allí empieza el crecimiento de la planta. Muy bien. Vamos a aplicar este principio al liderazgo. Amado, cuando nosotros estamos conectados por esta pantalla y vemos a tantos hermanos reunidos, nosotros nos emocionamos. Alabado sea el Señor. Por un lado, nosotros descansamos y decimos así, no estamos solos. Dios ha levantado un ejército. Dios está preparando un ejército. ¿Sí? Y cuando los vemos a ustedes, nos damos cuenta que la gran mayoría de ustedes ya tiene en su corazón
el ADN del liderazgo, tiene la semilla del liderazgo. Alabado sea el Señor. Solo necesitamos algo. Necesitamos recibir los elementos necesarios para un adecuado crecimiento y la multiplicación. Repito, ustedes tienen el ADN del liderazgo. Por eso Dios nos tiene aquí en este perfeccionamiento, porque en ustedes ya está sembrado la semilla del liderazgo. Solo que ahora Dios necesita proporcionar un ambiente adecuado para que la semilla del liderazgo pueda entonces desarrollarse, pueda crecer y pueda dar su fruto, ¿verdad? Entonces, como el liderazgo, ¿verdad?, necesita desarrollarse, nosotros necesitamos entender algo. El liderazgo no se impone. No. No podemos tomar a alguien y decir, este es el líder. No. No es un liderazgo impositivo. ¿Qué queremos decir con un liderazgo impositivo? Queremos decir que el liderazgo necesita desarrollarse. Para que una persona llegue a ser líder, él debe pasar por un proceso de crecimiento. En ese proceso Dios da las experiencias, Dios capacita, Dios perfecciona, Dios produce, ¿verdad?, aquello que es necesario para que nosotros podamos crecer. Entonces, en ese momento, nosotros Dios puede tomar a alguien y colocarlo en el liderazgo. Ok. Para poder explicar el asunto del liderazgo, nosotros vamos a leer Mateo capítulo 13. Vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 13. ¿Verdad? Mateo capítulo 13. ¿Verdad? Capítulo bien conocido por nosotros, porque el Señor allí aplicó este principio, el principio de la semilla, ¿verdad? Entonces, Mateo 13, ¿verdad? Mateo 13, versículo 1, dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Deténgase allí. El Señor estaba en una casa, sale de esa casa, se monta en una barca y él comienza entonces a hablar la palabra. Cuando él habla la palabra, él está hablando a una multitud. Está hablando a muchas personas. Sin embargo, la explicación de esa parábola no se la dio a la multitud, sino un pequeño grupo de discípulos que eran sus aprendices. Vean, hermano, el Señor cambió su perspectiva de una perspectiva general a algo más específico. Mientras que él estaba hablando a la multitud, él cambió su perspectiva y se centró en un grupo más pequeño, en un grupo de personas más íntimas. Esos eran sus discípulos, ¿sí? Alabado sea el Señor. ¿Qué queremos decir con esto? Que las enseñanzas más importantes del Señor fueron dadas a los más cercanos a él. Es decir, a los futuros líderes que estaban siendo preparados para expandir su evangelio. Él explicó la parábola a los demás, a la multitud, pero la explicación se lo dio a un grupo más pequeño, un grupo más íntimo.
que eran sus discípulos. Esto nos muestra un principio. El principio de la multiplicación explosiva. Repito, cuando el Señor tomó a los discípulos y a ellos les dio las enseñanzas más importantes, a ese círculo más cercano, Él nos estaba mostrando a nosotros un principio, el principio de la multiplicación explosiva, que consiste en la germinación de esa semilla, es decir, sus discípulos. ¿Por qué Él centró sus enseñanzas más importantes en ese grupo? Porque Él sabía que ese era el secreto para producir una multiplicación explosiva. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Ok, amado. Aleluya. Los discípulos, por su parte, necesitaban aprender una lección. Ellos necesitaban aprender una lección. ¿Cuál lección? Que para el crecimiento y la multiplicación, el ambiente es un factor importante. Anote eso. Si queremos multiplicarnos, si nosotros queremos multiplicarnos, necesitamos comprender algo. Es muy importante el ambiente, porque sin un ambiente adecuado, aunque tengamos buenas semillas, no podremos multiplicarnos adecuadamente. Cuando hablamos del ambiente, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a un corazón adecuado. Alabado sea el Señor. El ambiente es un corazón adecuado. Amén. Aleluya. Ok. Aleluya. Cuando hablamos del corazón, ¿verdad? Ahí mismo en la parábola del sembrador, cuando el Señor explicó la parábola, Él mostró algo. Él mostró que había 4 condiciones ambientales. Junto al camino, pedregales, entre espinos y por último tenemos la buena tierra. De esos 4 ambientes, solo la buena tierra dio fruto. ¿Qué queremos mostrar con eso? Que solo se aprovechó una 1/4 parte de lo que fue sembrado. De todo lo que Dios sembró, solo una 1/4 parte se aprovechó. Esto nos muestra algo, amado. Esto nos muestra algo. Basado en lo que el Señor nos mostró aquí en esta parábola, podemos afirmar que solo un pequeño grupo de personas logra desarrollar sus habilidades de liderazgo. ¿Quiénes son esos que logran desarrollarlo? Los que cuidan bien su corazón. Esos son los que logran desarrollar sus habilidades de liderazgo. Quiere decir, hermano, que nosotros como líderes, entendiendo la importancia de la multiplicación, es vital, es muy importante que nosotros cuidemos bien nuestro corazón. Entonces vamos a mencionar rápidamente cuáles son las actitudes correctas para desarrollar estas habilidades. Repito, actitudes correctas para desarrollar estas habilidades, las habilidades de un líder. Acuérdense que todo esto está relacionado a nuestro corazón. Primera actitud, evite las influencias negativas de situaciones y personas que pasan por su vida y endurecen su corazón. Amado, tenemos que evitar la influencia negativa. Fíjese, nosotros vivimos en la era tecnológica. Es
una necesidad que nosotros usemos nuestro celular, que usemos nuestro internet, que usemos las redes sociales. Pero esta era tecnológica está produciendo hombres insensibles, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos guardar nuestro corazón? Para tener sensibilidad. No solo podemos relacionarnos a las redes sociales, tenemos que guardarnos de la influencia de personas y tenemos que guardarnos de la influencia de circunstancias, de situaciones que llegan a nuestra vida y que endurecen nuestro corazón. ¿Cuáles situaciones? Por ejemplo, hay situaciones que pueden surgir en nuestro servicio, pueden surgir con nuestra familia y no perdonamos, y cuando no perdonamos, eso termina endureciendo nuestro corazón. Entonces necesitamos guardarnos de esta influencia. Segunda actitud, necesitamos buscar arraigar nuestras raíces en Cristo. Colosenses capítulo 2, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente: arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces, necesitamos tener raíces profundas, amado. Si nosotros tenemos una rutina sin comunión diaria a través de la oración y de la palabra, nuestro corazón puede tornarse insensible, es decir, impenetrable, ¿verdad? Nosotros necesitamos entonces profundizar nuestras raíces con una comunión continua, una comunión saludable con nuestro amado al Señor por medio de la oración y de la palabra. Otro punto, evite el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, las ambiciones y los placeres de la vida que ahogan la palabra sembrada. Fíjese, hermano, el Señor nos está hablando la palabra. Aquí una hermana me está diciendo que no se escucha. Quiero saber si... Sí, sí se escucha. Se escucha perfectamente. De la hermana. Gracias. Gracias. Fíjense. Alabado sea el Señor. El Señor nos está hablando su palabra. Esa palabra, por un lado, es una semilla que está siendo sembrada. Pero si no guardamos nuestro corazón del afán, del engaño de la riqueza, de las ambiciones y de los placeres de la vida, estos asuntos terminan ahogando la palabra que fue sembrada. El cuarto punto nos inspira, nos motiva, porque necesitamos guardar nuestro corazón, amado, teniendo un corazón sensible, un corazón que permite que la palabra entre en nuestro interior, que las raíces sean sustentadas, un corazón impregnado por el Espíritu, que absorba los nutrientes de la palabra y de las riquezas de Cristo. Necesitamos tal corazón. Si nosotros tenemos un corazón adecuado, amado, nosotros vamos a producir líderes saludables. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Ok. Entonces necesitamos guardar nuestro corazón. Vamos a profundizar en esta palabra. Primera de Timoteo 1:5 nos dice de manera muy clara, este es un versículo que hemos leído mucho recientemente, ¿verdad? Dice de la siguiente manera: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí nos habla de un corazón limpio, un corazón, ¿verdad?, sin mezcla, un corazón sensible, un corazón que ama la palabra de Dios. Relacionando este versículo a la parábola del sembrador, ¿verdad?,
Alguno puede preguntarse, pero ¿por qué el Señor solo le habló a los discípulos y no le habló a los demás? ¿O por qué simplemente le explicó a ellos la parábola y a los demás no se la explicó? Bueno, hermanos, porque solo los discípulos en ese momento habían preparado su corazón para recibir la palabra del Señor. De la misma manera, Dios nos está hablando a nosotros hoy. ¿Qué va a ayudarnos a producir los frutos? ¿Qué va a ayudarnos a multiplicar el liderazgo? Que nosotros guardemos nuestro corazón de manera pura. Alabado sea el Señor. Me gustaría relacionar este versículo con Lucas capítulo 2, que me parece un ejemplo maravilloso, hermano. Nos abre los sentidos de lo que es la multiplicación. Lucas capítulo 2, ¿verdad? Versículo 15 en adelante dice así: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dirigieron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que sucedió y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. En otras palabras, los pastores dieron testimonio, hablaron la palabra para esos que estaban ahí. Pero el versículo 18 dice de la siguiente manera: y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándola en su corazón. Fíjense, la palabra fue hablada. Todos se maravillaron. Pero solo María, según lo que leemos en el versículo 19, ella no simplemente se maravilló. Ella tomó la palabra y la guardó en su corazón, meditando en ella. Alabado sea el Señor. Amados, esta es la referencia de un corazón que es puro, un corazón que se prepara para recibir la palabra. Cuando nosotros preparamos nuestro corazón y recibimos la palabra, hermano, la palabra entra en nuestro interior y nosotros creemos que esa palabra proviene de Dios. Amado, esa es la base. Esa es la base para la multiplicación. Porque cuando nosotros limpiamos nuestro corazón, el resultado será un liderazgo adecuado. Esto a su vez será la base para la reproducción de líderes iguales a los originales. Yo estoy seguro, hermano, que en el corazón hoy de muchos hermanos, ellos quieren ver la multiplicación. Quieren ver el milagro de la aurora, ¿verdad? Quieren ver a muchas personas, a muchos jóvenes, a muchos hermanos llegando a la iglesia, siendo consolidados. Pero ¿cuál es la base para producir eso? Limpiar nuestro corazón. Solo podemos tener un crecimiento explosivo si nosotros guardamos de manera pura nuestro corazón. Alabado sea el Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Nuestro siguiente punto es el proceso para producir líderes. Alabado sea el Señor. Proceso para producir líderes. Nosotros tenemos que entender, hermano, que la multiplicación es el resultado de un proceso, ¿verdad?
Y para que la semilla del liderazgo pueda germinar y crecer, nosotros necesitamos de un factor importante. Se llama paciencia. ¿Por qué la paciencia? Porque no podemos acelerar el proceso. Nosotros no podemos acelerar el proceso. Nosotros necesitamos trabajar, necesitamos alimentar a las personas, necesitamos cuidar de ellas, invirtiendo tiempo, pero todo ese trabajo necesita ser acompañado con una actitud de nuestro corazón. Se llama paciencia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, dice de la siguiente manera: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y Santiago, capítulo 5, ¿verdad? Santiago, capítulo 5, versículos 8 y 9 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestro corazón, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, aquí está el punto. Necesitamos paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque producir fruto, multiplicar el liderazgo, requiere de un proceso. El proceso de crecimiento y de desarrollo de una semilla inicia con la rotura de la cáscara. Eso facilita la humidificación de las partes interiores. Aleluya. Fíjense algo, hermano, cuando hablamos de la cáscara es una capa y ella tiene una función. Su función consiste en proteger el embrión de las agresiones, de cualquier riesgo. Sin embargo, si la cáscara no es rota, no hay germinación y por ende tampoco fructificación. La mayoría de las especies, la rotura ocurre cuando tienen contacto con el agua. En otros casos debe haber una rotura, un raspado, que puede ser causado por un animal o cuando esa semilla es expuesta a altas temperaturas. Es decir, solo se quiebra cuando pasa por el fuego. Alabado sea el Señor. Pero cuando esta cáscara es rota, el embrión se desarrolla para formar las raíces, se fijan en el suelo y a partir de entonces tendremos el crecimiento de la planta. ¿Qué queremos decir con todo esto? Queremos decir que necesitamos que la cáscara se rompa. Juan 12:24 dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, la muerte del grano representa la fructificación. Repito, la muerte representa la rotura de la cáscara. Y cuando la cáscara es rota, en ese momento inicia la fructificación. Ok. ¿Qué es la cáscara, amado? La cáscara es nuestro viejo hombre. Fíjese, todos nosotros tenemos en nuestro interior el ADN del liderazgo. Ya está allí. Solo necesita pasar por un proceso para crecer saludablemente y multiplicarse. Pero para que eso suceda, la cáscara necesita ser quebrada. ¿Qué es la cáscara? Es nuestro viejo hombre. Nuestra cáscara, en algunos casos,
caso, en la experiencia de algunos hermanos, la cáscara puede ser delgada. ¿Qué quiero decir con eso? Es sensible a la disciplina del espíritu. ¿Eh? Por ejemplo, hermano, no sé cuál es su experiencia, pero recuerdo en una ocasión, ¿verdad?, que mi esposa llegó del trabajo y yo le pregunté a ella cómo le fue. Y ella me contó que fue a llevar un documento a la oficina de su jefe, ¿verdad? Otra mujer. Y cuando ella salió de la oficina, ella escuchó que la jefe se ofreció de ella ofensivamente. Y cuando mi esposa me contó eso, yo reaccioné rápidamente, hermano, y le dije, tú tenías que regresarte y decirle, usted me respeta. Y cuando yo le dije eso, me metí al baño y cuando estaba bañándome, enseguida sentí la reprensión del espíritu. No sé si a usted le ha pasado. Y tuve que salir del baño y me acerqué a mi esposa y le pedí perdón, mi amor. Perdóname. Yo no tenía que haberte dicho eso. Entonces ella me respondió así. Sí, yo sé. Entonces, de la misma manera, algunos hermanos son sensibles a la disciplina del espíritu. En otros casos no. En otros casos, la cáscara es gruesa y resistente. Entonces, en ese momento, el Señor necesita aplicar su acción energética del espíritu a través del fuego, lo que dice Pedro. Si es necesario, debemos pasar por diversas pruebas. Entonces, para quebrar, para producir el quiebre de nuestra cáscara, el quiebre de nuestro viejo hombre, a veces Dios tiene que pasarnos por muchas experiencias. Amados hermanos, como líderes necesitamos que todos nosotros comprendamos algo. Ya el ADN del liderazgo está en nosotros. Solo está esperando germinar. Está esperando crecer. Está esperando multiplicarse. Para que eso suceda, necesitamos pasar por el proceso. Amado, a veces el proceso es doloroso, a veces el proceso es duro, pero no podemos tomar atajo. No podemos tomar el atajo. El único camino para la multiplicación es la cruz. Quiero repetir eso. Amados, no tomemos atajo. La cruz es el camino para la multiplicación. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos obviar el proceso? Cuando queremos obviar el proceso, lo único que hacemos, hermano, es prolongar. Hacemos que nuestro crecimiento se detenga y que la multiplicación y el crecimiento de la semilla se estanque. Por eso es importante que ganemos esta convicción, que nosotros entendamos la importancia de que Dios trabaje en nosotros. Alabado sea el Señor. Amén. Aleluya. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Nuestro punto número 5 es el ejemplo de nuestro Señor Jesús. De nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Señor Jesús fue nuestro modelo en este asunto. Fíjese, Él entrenó a 12 discípulos. Algunos de ellos eran pescadores analfabetos. Engendró una iglesia que perdura por más de 2000 años. Jesús fue la semilla de trigo que cayó en tierra y produjo mucho fruto. Entrenó líderes en pequeños grupos.
¿Cuál fue la clave? Que él tomó un grupo de personas y él invirtió tiempo en ellos y cuidado, atención, con paciencia para que estos pudieran entonces convertirse en líderes y multiplicarse. Ese es el modelo que nos dejó nuestro Señor. Ok. Vamos a cerrar. Este es el último punto, nuestra conclusión y consideraciones finales. Aleluya. Vamos a observar el modelo de nuestro Señor. Modelo de nuestro Señor lo vemos al Señor que Él enseñó, ¿verdad? De la misma manera, nosotros debemos enseñar. Enseñar requiere invertir tiempo con preparación, mucha paciencia y disposición. Si queremos multiplicar líderes, nosotros necesitamos entender que lo primero es la enseñanza. Y para poder enseñar, necesitamos invertir tiempo, con preparación, con mucha paciencia y disposición. ¿Cómo debemos enseñar? Bueno, el modelo que nos dejó nuestro Señor es que Él aprovechaba todas las circunstancias para enseñar. En otras palabras, hermano, nuestro Señor no perdía tiempo. El Señor tenía contacto con alguien, él aprovechaba ese momento para enseñar. Se levantaba una circunstancia, esa misma circunstancia, él la tomaba como una experiencia para enseñar. Ese es el modelo de nuestro Señor. Necesitamos aprovechar todas las circunstancias para enseñar. Necesitamos enseñar las escrituras y nuestra propia experiencia. Ese era el modelo de nuestro Señor. Él usaba las escrituras de manera apropiada y junto con eso venían las experiencias. Nosotros, si queremos producir líderes, necesitamos estar aptos para enseñar. Necesitamos usar bien la palabra de verdad y enseñar con autoridad lo que practicamos y vivimos. Todo esto representa el ejemplo de nuestro Señor. Otro punto clave, otra orientación práctica, comer con la tropa. La hora de comer siempre fue dada por Jesús para entrenar a sus discípulos. Fíjense, la última cena, ¿verdad? Luego de su resurrección, él se le apareció a los discípulos y le enseñaba mientras comía con ellos. También, ¿verdad? Él le dio lecciones en el momento en que estaban comiendo. Él aprovechaba esas circunstancias para enseñarle. En Juan 21 vemos que le preparó un desayuno con pescado y pan, y en ese momento le enseñó la lección de amar, que amar es cuidar de las ovejas. En definitiva, comer con los hermanos. Al comer con los hermanos, creamos relaciones, creamos una atmósfera saludable, compartimos experiencias y enseñamos de manera eficaz. No podemos simplemente pensar como maestros y teniendo alumnos, ¿verdad? Un maestro tiene un alumno, él le enseña la palabra. El Señor era diferente. Él aprovechaba las circunstancias y comía con ellos y aprovechaba ese momento para dar lección, para enseñarle, para incentivarlo. Eso le permitía crear las relaciones, tener una atmósfera saludable y compartir experiencias. Yo creo, amado, no sé ustedes qué me dirán hoy. Yo creo que si el Señor viniera a Venezuela, a Barquisimeto,
él comiera en la mañana arepa con suero. Si estuviera en los Andes, comiera una picandina. Si estuviera en San Francisco, por allá, comiera chivo en coco. Si estuviera en Oriente, comiera pabellón. Claro, lo que no estoy seguro es que le iba a echar azúcar a las caraotas. Sin embargo, estoy seguro que el Señor comería con nosotros. Alabado sea el Señor. Hermanos, vamos a comer con los hermanos. Vamos a tomar este principio y a practicarlo. De esta manera nosotros podemos multiplicar el liderazgo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y por último, vemos en el ejemplo del Señor que le servía a la familia de quienes estaban bajo su liderazgo. Lo vemos, ¿verdad? Jesús fue alguien que fue considerado con su familia y sus seguidores. Por lo menos en Juan 21, quien le dio la información de que se les había acabado el vino fue María. Él ahí nos estaba dejando un principio, el principio de la intimidad, el principio de estar con los hermanos. Fíjense, cuando él le dijeron que la suegra de Pedro estaba enferma, él no simplemente oró, él fue hasta su casa y oró por ella. El resultado de eso es que luego la suegra de Pedro le servía. Entonces, hermano, nosotros basados en estos 3 puntos podemos decir que sí es posible multiplicar nuestro liderazgo. Sí es posible de que nosotros podamos tener un crecimiento explosivo, un crecimiento adecuado. Quizás antes no sabíamos, pero ahora el Señor nos ha dado la clave y nos ha motivado, nos está cambiando nuestra perspectiva. Él dice que usted es un líder. Yo no sé si usted lo cree o no, pero Dios está seguro de que aquí hay líderes. Y Él también está seguro de que el ADN del liderazgo está dentro de nosotros. Alabado sea el Señor. Pero necesitamos aprender lecciones. No podemos obviar el proceso. Es doloroso, es difícil, pero es necesario, hermano. Todos nosotros debemos ganar la convicción, ¿verdad? Yo no sé, Gerardo, Freddy, hermano Will. Antes nosotros le decíamos a los hermanos, niéguese a sí mismo, tome la cruz. Mira, que hay unos que se están agarrando la cabeza, dicen, yo soy uno. Niegue la vida del alma. Y no es que no hay que negar la vida del alma, sí lo hay que negarla, pero ya yo creo que eso no es así. Yo creo que nosotros necesitamos una convicción para negar nuestra vida del alma. Si usted tiene la convicción de que es un líder y que entendió que es muy importante para la voluntad de Dios la multiplicación, usted, hermano, negará su vida del alma por multiplicarse en la iglesia, para que las cosas avancen. Alabado sea el Señor. Necesitamos negar. Pero el Señor nos dejó un modelo hermoso. Un modelo hermoso. Fíjese, Él enseñaba, Él tenía contacto con las personas y enseñaba. Aprovechemos, hermano. Cuando tengamos contacto con las personas, enseñemos la palabra. Para eso debemos estar preparados. Debemos aprender a usar la palabra de verdad. Coma con los hermanos, ¿verdad? Coma con ellos. Es un principio que nos dejó el Señor para producir relaciones saludables, íntimas, una esfera saludable en la iglesia. Cuando el Señor comía, Él no comía simplemente por comer. No es que el Señor tenía gula. No. No era así.
Él invitaba a las personas o las personas los invitaba a él, pero cuando él comía con las personas, él aprovechaba ese momento. Ese momento es diferente al estar en una reunión. ¿Ves? Cuando nos sentamos alrededor de la mesa, cuando nos comemos una sopita, cuando tomamos un cafecito, ese momento es diferente. Y él aprovechaba ese momento para enseñar la palabra, para dar lecciones de vida. No solo enseñaba doctrina, no. Él enseñaba su propia experiencia, tomando las circunstancias del día a día. Alabado sea el Señor. Pero también él se preocupaba no solo por los discípulos, sino también se preocupaba por su familia. Ese es el modelo de nuestro Señor. Creo que esta palabra, con mucha sencillez, hermano, puede producir cambios en nuestro servicio, cambio en nuestra vida y una multiplicación explosiva. Alabado sea el Señor. Que el Señor les bendiga. Jesús es el Señor.